Some days I think this could very well be original. Wake up other days and think there's no way this is original. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy haremos un recuento de los hallazgos más controversiales e infames de la historia. Remarkably, researchers noticed tiny gear wheels in the machine. Número 20. El pájaro de Saqqara. El vuelo es un fenómeno totalmente reciente, o eso creíamos. Bastó una pequeña figura de madera de un halcón para que los investigadores se replantearan todo el concepto. El pájaro de Saqqara fue tallado para mostrar toda su envergadura, lo que le da un extraño parecido a los aviones actuales. What is surprising about the Saqqara bird is its aerodynamic precision. Desde su descubrimiento en 1898, se ha especulado mucho sobre su finalidad. Algunos se lanzaron inmediatamente a la versión más extrema, que era prueba de que las civilizaciones antiguas conocían la aviación antes de que se conociera la ciencia que lo sustenta. The Saqqara bird has provoked this fascinating discussion as to whether the ancient Egyptians did actually know how to fly. Esto provocó un debate en el que los detractores insistían en que la propia figura es demasiado pesada para mantenerse en pie. Las pruebas realizadas en el 2023 fueron más concluyentes y confirmaron que los primeros estaban muy equivocados. It can't be proved. It's still up in the air. Número 19. El mecanismo de Anticitera. Cuando se encontró en 1901, nadie le dio importancia, hasta que se dieron cuenta de los engranajes. El estudio del mecanismo de Anticitera reveló su complejidad y capacidad para predecir acontecimientos como los eclipses varios años antes de que ocurrieran. This corroded bronze object is a machine that can look into the future. Teniendo en cuenta que fue construido durante el siglo II antes de nuestra era, sirve como prueba de que algunos ciudadanos de la antigua Grecia comprendían la tecnología compleja más de lo que pensábamos. Esto alteró todo lo conocido sobre el desarrollo tecnológico y dio lugar a la creación de varias teorías. Much later, the Antikythera mechanism, to the amazement of scientists, would be revealed as the world's first computer. Algunos expertos afirman que no es real, mientras que otros están convencidos de que fue creado en el futuro y traído de vuelta en el tiempo. Aunque está claro que este no es el caso, demuestra dónde van las mentes de algunas personas cuando se encuentran con información increíble. It's a bit frightening to know that just before the fall of their great civilization, the ancient Greeks had come so close to our own age. Número 18. Codex Gigas. Un libro como este no se creó de la noche a la mañana, aunque eso es lo que la leyenda quiere que creas. El Codex Gigas no se parece a ninguna otra Biblia, ni en su aspecto ni en su tradición. Inside it, the Bible, ancient histories, medicinal cures, and magical spells. Es un manuscrito del siglo XIII con una leyenda que lleva tiempo siendo objeto de debate. Dicen que fue escrito por un monje llamado Germán, el recluso, que estaba bajo amenaza de ejecución y tuvo que incluir todo el conocimiento humano en la prosa. Supuestamente recurrió a Satanás para que le ayudara a terminarlo, razón por la cual una gran ilustración suya adorna toda la página. And behind it all there's a diabolical driving force. A single sinister figure. Satan. Se han hecho varias pruebas para desmentirlo y una de ellas revela que se habría necesitado 2 décadas de escritura ininterrumpida para lograrlo. Who was capable of such a feat? And what motivated him? The investigation isn't over yet. Número 17. Cráneos de Paracas. Si hay una teoría que siempre saldrá cuando hay un nuevo descubrimiento, es que hay extraterrestres involucrados, y los cráneos de Paracas no son la excepción. Debido a su fisionomía alargada, muchos están convencidos de que son prueba de vida extraterrestre. Otros no están seguros y afirman que la extraña forma fue causada por un atado cultural o una deformación del hueso. Incluso esto es discutible, ya que los partidarios de los extraterrestres señalan aspectos que no coinciden con los cráneos humanos, como un peso muy diferente. Among the largest of them, we find skulls 60% heavier than normal human skulls. Ni siquiera las pruebas de ADN pudieron revelar una respuesta definitiva, aunque mostraron que tenían mutaciones que no se encuentran en los primates. Eso no confirma que sean huesos de aliens, pero tampoco los descarta. There were certain segments of the DNA that didn't match anything known to be human. Número 16. El Palacio del Rey David. En los textos religiosos, la línea que separa los hechos de la ficción es a veces muy difusa.
Aunque se mencionan algunas figuras y lugares históricos, algunas de las pruebas que los rodean pueden ser tenues. Por eso, cuando en el 2013 un equipo de arqueólogos afirmó haber encontrado el Palacio del Rey David, cuya existencia corrobora el descubrimiento de una piedra con inscripciones, sus hallazgos fueron descartados rápidamente. Se cree que el yacimiento Khirbet Khalifa data del supuesto reinado del monarca, pero las pruebas contundentes terminan ahí. Algunos disidentes han señalado que la estructura podría haber sido de cualquier otro regente de la época. Aunque el equipo ha encontrado pruebas de la existencia de una ciudad antigua, sigue siendo objeto de debate si perteneció o no al personaje bíblico. Número 15. El mapa de Vinlandia. Ni siquiera la cartografía está a salvo de las polémicas. En 1957 se encontró un mapa que afirmaba tener el dibujo más antiguo conocido de Norteamérica. El documento representa tanto el Nuevo Mundo como el resto de los continentes, y junto con una isla desconocida llamada Vinlandia. The Vinland map offers a version of history that's at odds with everything we know. No tardaron en aparecer acusaciones de falsificación y las críticas fueron tantas que se organizó una conferencia para debatir los argumentos en tiempo real. Has the map maker slipped up? Dropping his guard and showing us that he knows too much? Luego los científicos de uno y otro bando lo examinaron varias veces y ambos cometieron errores que repercutieron en sus conclusiones. Tras décadas de debate, finalmente fue declarado falso en 2018, tras una prueba de líneas de tinta que determinó que había sido creado con herramientas modernas. Número 14. El martillo de Londres. De ser cierto, esto cambiaría todo lo que sabemos sobre el mundo. Encontrado en Texas en 1936, este objeto es simple, un martillo encerrado en una roca. Parece un hallazgo normal hasta que te enteras de que supuestamente tiene al menos 100 millones de años. This object may be as old as 140 million years. And obviously, that's a crazy proposition. A esa edad, sería anterior a todos los antepasados humanos conocidos y a la mayoría de los periodos de los dinosaurios. Naturalmente, esto ha dado lugar a un sinfín de desacuerdos. Los creacionistas afirman que es una prueba de que el mundo existía antes del diluvio que aparece en la historia del Arca de Noé. Part of the handle actually is starting to go through a process called coalification. It's where you have inorganic material and organic material changing into coal. Los disidentes sostienen que la piedra caliza se formó a su alrededor de forma natural y que el martillo es sospechosamente similar a las herramientas estadounidenses creadas durante el siglo XIX. A falta de una respuesta concreta, parece que el debate va a continuar. This find would have to fundamentally reshape our understanding of human development on planet Earth. Número 13. La pirámide de Gunung Padang. Es una pena que un yacimiento magnífico se vea eclipsado por un engaño. Situada en Indonesia, la pirámide de Gunung Padang es un lugar digno de contemplar. En el 2023, un geólogo indonesio afirmó que la estructura tenía 27.000 años. Como referencia, eso la haría más de 5 veces más antigua que la más antigua reconocida actualmente, la pirámide de Djoser en Egipto. Esta estimación despertó la reacción inmediata de otros arqueólogos que se burlaron de la escasa evidencia utilizada como prueba. La comunidad estaba tan indignada por la ridícula estimación que la revista que la publicó se retractó por completo. Número 12. Las piedras de Dare. El misterio que se esconde tras la desaparición de la colonia de Roanoke sigue atormentando a los historiadores en la actualidad. Se pensó que por fin se había resuelto el enigma cuando al parecer uno de los colonos, Eleanor Dare, había dejado un mensaje en una piedra. This stone is signed with the initials EWD, Eleanor White Dare. Tras recibir más atención, salieron a la luz otras 47 piedras encontradas por Bill Eberhard. A pesar de que distan mucho de la original, en un inicio todas fueron aceptadas como un hecho. Cada mensaje contribuyó a generalizar el fenómeno en Estados Unidos. Together, this evidence has become known as the Dare Stones. Sin embargo, todo se vino abajo en 1940 cuando se reveló que eran falsas. Aún se desconoce si la piedra inicial también es una falsificación, y si es así, volveríamos al inicio. The Dare Stones are a hoax. Número 11. El hombre de Piltdown. Aunque cualquier farsa histórica es perjudicial, pocas han tenido un impacto tan negativo como esta. En 1912, Charles Dawson afirmó haber encontrado uno de los predecesores más antiguos de la humanidad. Su descubrimiento fue bautizado como el hombre de Piltdown y se estimó que había vivido hacía unos 500.000 años. Under the prophetic eye of Charles Darwin,
a group portrait was painted of the men associated with the discovery and scientific investigation of the Piltdown remains. Aunque sus hallazgos de inmediato generaron el rechazo de algunos, fueron aceptados por el público general. 41 años después, en 1953, se descubrió que Dawson había tomado los restos de 3 especies diferentes para formar el cráneo. The jaw was indeed a heavily doctored piece. So was the eye tooth, stuffed with packing and painted with Van Dyke brown. La artimaña afectó gravemente a la investigación evolutiva, ya que se ignoraron hallazgos reales, que se difundieron hechos incorrectos y se anularon más de 250 artículos. Esto demuestra la importancia de corroborar los hechos, especialmente en un campo científico. Here it is. Is it the face of a fanatic who would mislead his colleagues so cunningly for so long? Número 10. Figuras de acámbaro. El descubrimiento de estas figuras de arcilla en 1944 provocó un debate sobre la verdadera edad de la Tierra. Algunas incluso representaban a humanos domesticando dinosaurios. Se argumentó que la única forma de que esto fuera posible era que hubieran coexistido en algún momento, y algunos estaban convencidos de que esto demostraba que el mundo no era tan antiguo como creíamos. Sin embargo, un examen reveló la verdad. Eran modernos. Thousands of objects had been found in exactly the same area, excavated and suspiciously restored by the same inexperienced person. Pruebas posteriores estimaron que habían sido creadas solo unas décadas antes de ser encontradas, y no en el 2500 antes de nuestra era, como se planteó en un principio. There was no patination, nor a coating of soluble salts that characterized all ancient ceramics. A pesar de que las pruebas se vinieron abajo, algunos siguen afirmando su validez en la actualidad. Son absolutamente fáciles de repetirse, de copiarse. Tanto es así que los compañeros, cuando están estudiando arqueología, unos a otros se juegan trampas. Número 9. Las reliquias del padre Crespi. ¿Quién iba a decir que un hombre tenía acceso a años de historia? El padre Carlo Crespi Croci era un sacerdote que llevaba décadas coleccionando reliquias que le regalaban en sus viajes de misión. Durante toda su vida reunió más de 50,000 piezas, entre ellas unas misteriosas placas metálicas que acabaron causando controversia debido a que algunos creyentes afirmaron que habían sido fabricadas por extraterrestres y encontradas en una cueva dorada. Sin embargo, los investigadores llegaron a la conclusión de que eran piezas de arte moderno recubiertas de metal. Lo más probable es que hayan sido creadas por la gente a la que ayudó el padre y que se la regalaron como agradecimiento. A gift? A gift for me? Aunque no es tan emocionante como los extraterrestres, tiene más sentido. Número 8. El sudario de Turín. Desde que fue desenterrada en el siglo XIV, la legitimidad de esta pieza ha sido constantemente cuestionada. Perhaps the most cherished ancient artifact in the Western world, the Shroud of Turin. El sudario de Turín parece tener una mancha con forma humana y muchos creyentes suponen que se representa la crucifixión de Cristo, pero mientras algunos lo consideran un ícono sagrado, otros no están tan seguros. Incluso algunos líderes religiosos están de acuerdo en que no es lo que dice. Se han realizado innumerables pruebas para datar correctamente el sudario y se ha analizado desde el material hasta las supuestas manchas de sangre. Los científicos aún no están seguros de cuándo se originó realmente, ya que hay factores como las posibles reparaciones históricas que dificultan su datación. Esto demuestra que, incluso con la tecnología más avanzada, algunas respuestas siguen estando fuera de nuestro alcance. How about the Shroud of Turin? No, afraid not. But we do have the bathrobe of St. Peter. Número 7. Artefactos antiguos de Quimbaya. La civilización Quimbaya existió en Sudamérica alrededor del año 500 de nuestra era, y cuando se descubrieron algunos de sus artefactos, pequeñas estatuas doradas que parecían representar una nave voladora, hubo una oleada inicial de entusiasmo. Algunas fuentes conspirativas modernas insisten en que era una prueba del interés de la cultura por la aviación, mientras que otras la consideran más bien complejas representaciones de diversos animales. ¿Cuál es la verdad? Aunque nadie está seguro, los historiadores y arqueólogos serios creen que estas figurillas no tienen mayor importancia, que solo eran piezas de arte comunes en aquella época y que la gente moderna ha proyectado una historia más grande sobre ellas. Pre-Columbian culture
knew about aerodynamics. Número 6. Los discos de jade. Si hay algo que sabemos de las civilizaciones más antiguas, es que se tomaban muy en serio sus rituales funerarios. Por ejemplo, los aristócratas chinos eran enterrados con complejos discos de jade, supuestamente para ayudarles en su camino al más allá. They were clearly important to the society that created them. They're found in Chinese tombs, elite burials, often in large number. Estos discos han dejado confundidos a los historiadores, ya que eran increíblemente detallados para la época, y el jade es notoriamente difícil de trabajar debido a su dureza, por lo que el hecho de que pudieran tallarlos sin la ayuda de herramientas modernas es increíble. Lo más probable es que se hicieran mediante abrasión, pero no estamos seguros. And we are quite sure they were largely worked with mineral abrasives, so through the abrasive process of rubbing the surface of the jade one way or another. Fueron creados durante un periodo que precedió a la historia conocida, por lo que su creación es un misterio. And one more thing. You must find the jade monkey before the next full moon. Actually, sir, we found the jade monkey. It was in your glove compartment. Número 5. El Stonehenge americano. El Stonehenge de Inglaterra ya es bastante misterioso, pero el llamado Stonehenge americano controlado por particulares no es exactamente lo mismo. Se ha dicho que las estructuras y formaciones de piedra son pruebas de una antigua colonia o asentamiento europeo precolombino. When viewed from the center of the site, each standing stone lines up with the sun on important days of the year, the solstices. Pero este yacimiento en su totalidad, aunque de cierta importancia arqueológica y geológica, ha sido objeto de numerosas intromisiones con fines comerciales, entre otros motivos. Esto, por supuesto, se ha hecho aún más polémico, aunque una vez más, los historiadores y arqueólogos serios sostienen que no es lo que su misterio asegura. Número 4. Tumba de Talpiot. Encontrar el lugar de descanso final de Jesús de Nazaret sería el hallazgo de una vida, tanto por razones religiosas como históricas. Aunque algunos afirman haberlo encontrado, lo cierto es que no han podido demostrar que sea auténtica. La tumba de Talpiot fue revelada en 1980 y desde entonces las discusiones han sido incesantes. Algunos insisten en que los nombres y los detalles coinciden perfectamente con los del Nuevo Testamento, mientras que otros afirman que son nombres populares de la época y que por tanto no son pruebas concluyentes. It's unlikely that the person or the family that came to carve out the tomb just carved these things at random. They had to symbolize something. Los estudiosos devotos han postulado que no hay pruebas suficientes para verificar ninguna afirmación. Es una disputa que lleva décadas y puede que nunca sepamos la verdad. Número 3. Inscripción de Joás. La existencia de falsificaciones en hallazgos de archivo es, por desgracia, muy común. Un caso muy conocido fue el de la inscripción de Joás, que supuestamente eran los detalles de renovación de un templo mencionado en la Biblia. De haberse comprobado que la inscripción era cierta, se habría verificado la existencia no solo de ese templo, sino también de otros aspectos históricos del libro sagrado. He said it's a bone box, and on it says, James, son of Joseph, brother of Jesus. Front page news around the world, the first concrete, carved in stone proof that Jesus even existed. Sin embargo, gracias a un estudio posterior, los expertos encontraron que era sospechoso. Esto fue evidenciado por la enorme cantidad de errores ortográficos y el uso de diferentes formas del alfabeto. It's done beautifully if it's forged, it's by a genius. Aunque varios tribunales han dictaminado que no hay pruebas legales suficientes para descartar la supuesta reliquia, la comunidad científica no está de acuerdo. Número 2. La piedra rúnica de Kensington. Hubo una época en la que los estadounidenses se enamoraron de la idea de que los escandinavos llegaron al Nuevo Mundo debido a la amplia popularización del viaje de Leif Erikson. Así que cuando un habitante de Minnesota encontró una piedra supuestamente grabada con un mensaje de los europeos del siglo XIV, la gente sintió curiosidad como mínimo. Most of the rune stones we have are from the Viking Age, and that would be 1,000 years ago, and they're memorials for dead people. Sin embargo, un estudio realizado en la universidad local puso esto en duda y la descartó como una creación más moderna. Los partidarios de la piedra se negaron a creerlo, por lo que se sometió a continuas pruebas durante la década de 1900. Todavía hay un grupo que insiste en su autenticidad. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Número 1.
Mapa de Piri Reis. They didn't go to Antarctica and explore it, but yet they were able to draw these maps of it. Generalmente dependemos de los artefactos para obtener información correcta sobre una época concreta, pero no siempre son fiables. En 1513, el famoso cartógrafo Piri Reis creó su Mapa Mundi, que causó sensación tras su descubrimiento en el siglo XX. A diferencia de otras obras de su época, representó continentes como África con cierta precisión y también dibujó la costa de la Antártida. Siglos más tarde, la constatación de este hecho llevó a nuevas investigaciones. Sin embargo, se encontraron discrepancias, como que el continente estaba dibujado mucho más al norte de lo que debería. También había notas en el mapa que describían el lugar como cálido, lo que es la antítesis del clima de la Antártida. It shows the coast of Antarctica as it exists under the current ice cover. Now that's really pretty amazing. Esto deja grandes dudas sobre el conocimiento de primera mano y la exactitud de este importante documento histórico. ¿Eres escéptico ante algún descubrimiento histórico? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.